Muy buen día, bienvenidos a una nueva clase de farmacología. El día de hoy hablaremos sobre farmacodinamia. Vamos a hacer un breve repaso de la clase de la semana anterior de farmacocinética, recordando de que los medicamentos van a tener, para poder funcionar, un proceso de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción o eliminación del fármaco. Esto va a depender de la forma farmacéutica. Se recuerdan que hablamos de las cápsulas, de las grajeas, de los jarabes. Entonces, este tipo de presentación va a mediar la absorción y el lugar de absorción. Podemos tener efecto de primer paso, donde se absorben metabolismos en el lugar en el que en el que se está administrando el medicamento. Vamos a tener una distribución del plasma a depósitos sanguíneos, al espacio intersticial y algunos órganos blancos. Al distribuirse, pues va a haber un metabolismo, el cual puede ser biliar o de forma hepática, o puede ser renal, y una excreción que va a ser de las bilis a las heces y por medio de la orina. Pues ya hablando del tema del día de hoy, farmacodinamia o farmacodinámica estudia los mecanismos de acción de los fármacos y los efectos bioquímicos y fisiológicos que estos producen en el organismo. Entonces, vamos a ver de que va a depender bastante qué cambios va a haber en el organismo de acuerdo a la dosis del medicamento, qué concentración plasmática obtengamos con esa dosis y dependiendo de la concentración plasmática vamos a tener el efecto farmacológico esperado. Los fármacos pueden actuar a nivel sistémico, tisular, o sea, a nivel de tejidos, a nivel celular y molecular. Pero para que un fármaco pueda producir un efecto, tiene que interaccionar en primer lugar con una diana molecular, o sea, un objetivo. La diana o el blanco de la mayoría de los fármacos es una proteína, aunque para algunos fármacos es un componente macromolecular lipídico de una membrana y otros actúan directamente sobre ácidos nucleicos. Las dianas moleculares de los fármacos son receptores, enzimas, moléculas portadoras, moléculas cotransportadoras, moléculas antitransportadoras, canales iónicos accionados por ligandos, canales iónicos accionados por voltaje, dianas peculiares como iones metálicos y ácidos nucleicos. La mayoría de los fármacos producen sus efectos al hacer blanco o diana sobre moléculas celulares y para que estos efectos sean posibles, primero se asociará a macromoléculas. Esta unión depende de su estructura molecular y genera siempre una acción específica. Sin embargo, para otros fármacos, como pueden ser los antiácidos o algunos anestésicos generales, su acción depende de sus propiedades físico-químicas y son conocidos como fármacos con mecanismos de acción inespecífica. Y vamos a hablar de las dianas, que es un receptor. El receptor va a ser una macromolécula celular a la que se une el fármaco para ejercer su acción. Unión por enlaces químicos, normalmente uniones reversibles. Aquí vamos a poner el ejemplo de la llave y la cerradura. El fármaco va a ser la llave y se va a encontrar con un receptor en la membrana de las células
que va a ser una especie de cerradura que solo va a ser compatible con la llave específica. Y al introducirse esta llave dentro de la cerradura vamos a tener un efecto farmacológico, que es lo que se va a producir tras la interacción o la unión selectiva del fármaco con su receptor, situado en la membrana o en el interior de las células. La unión fármaco-receptor es específica, como hablábamos, una relación de llave y cerradura. Pequeños cambios en la estructura del fármaco pueden dar lugar a cambios en el efecto que se puede producir. Las características de esta unión fármaco-receptor van a ser afinidad, que va a ser la capacidad para unirse a un receptor específico y formar el complejo fármaco-receptor. La especificidad, que es la capacidad para discriminar una molécula de otra. Una actividad intrínseca o eficacia, que es la capacidad que tiene un fármaco unido a un receptor de producir un efecto. Varía en función del ligando que se una al receptor. Vamos a hablar también de la dosis efecto. Vamos a hablar de la dosis máxima, que es la mayor cantidad de un fármaco que puede ser tolerada sin provocar efectos tóxicos. Más adelante, cuando ya hablemos de fármacos específicos, se van a dar cuenta que vamos a tener dosis máxima, que es lo más que podemos dejar de un medicamento en un día. Las dosis mínimas van a ser las dosis a las que empieza a aparecer el efecto terapéutico, lo menos que podemos dar de un medicamento para poder ver efectos. Una dosis terapéutica va a ser la comprendida entre la dosis máxima y mínima, en la cual vamos a tener un efecto óptimo del medicamento. Y tenemos la dosis efectiva 50, que es la dosis que produce un efecto terapéutico en el 50% de la población que recibe el fármaco. Acá miramos una gráfica en la cual miramos esa relación entre efecto y dosis. Los receptores del medicamento, si damos una dosis muy alta, se van a saturar. Entonces no vamos a tener un aumento de la respuesta, pero sí podemos tener efectos secundarios dañinos por esa dosis tan elevada. Un ejemplo, si yo le doy un analgésico a una persona, por ejemplo, diclofenaco, y le digo tome 50 miligramos cada 8 horas, su dolor no va a mejorar por el hecho de que él suba la dosis, que diga no, me lo voy a tomar cada 6 horas o me voy a tomar 100 miligramos cada 8 horas. No, porque se van a saturar los receptores y no vamos a tener el efecto terapéutico deseado, pero sí vamos a tener las consecuencias de ese aumento de la dosis. Un aumento de la dosis va a provocar un incremento lineal en la respuesta toda vez no llegue a la dosis máxima. Es necesario que se estimule un número de receptores mínimos para que empiece la respuesta, o sea, tenemos que tener una dosis mínima. Vamos a hablar ahora de la seguridad de los medicamentos. Los medicamentos son herramientas básicas en nuestra labor como trabajadores de salud, pero tenemos que trabajar mediante estos parámetros de seguridad. Recuerden de que estamos nosotros para mejorar la salud del paciente, no para empeorarla. En medicina tenemos el lema de primum non nocere, o sea, que traducido sería como no buscar el daño o como fin principal no hacer daño, sino que buscar el beneficio de nuestros pacientes. Entonces vamos a hablar de efectos adversos. Cuando decimos que un medicamento produce un efecto adverso, va a ser cualquier daño grave o leve causado por el uso,
incluyendo la falta de uso de un medicamento o cualquier daño resultante del uso clínico de un medicamento. A eso vamos a llamar efecto adverso. Y aquí tenemos el error por medicación o iatrogenia. Esto va a ser cualquier incidente prevenible que puede perjudicar al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos cuando estos están bajo control de los profesionales sanitarios o del paciente o consumidor. Si yo sé que mi paciente es insuficiente renal, él no está en hemodiálisis y su tasa de filtrado glomerular es baja, hay medicamentos que no le voy a dar porque si no voy a empeorar la función renal. Estos incidentes pueden estar relacionados con la práctica profesional, los productos, los procedimientos o los sistemas, incluyendo fallos en la prescripción, comunicación, etiquetado, envasado, denominación, preparación, dispensación, distribución, administración, educación, seguimiento y utilización. Un ejemplo, puede haber un error por medicación cuando el médico pone una orden en el expediente clínico de una dosis de un medicamento, pero su letra no es legible y el personal de enfermería lee la orden, no la entiende, entonces la interpreta como cree que puede hacer. Y aquí puede haber errores en la dosificación o administración. Entonces, si no tenemos una idea clara de qué es lo que nos están ordenando administrar, es nuestra obligación preguntar y corroborar esas dosis para evitar errores por medicación. Tenemos también lo que es el efecto adverso potencial, que es un error por medicación grave que podría haber causado un daño, pero que no lo llegó a causar, bien sea por suerte o bien sea porque fue interceptado antes de que llegara al paciente. A su vez, los efectos adversos por medicación pueden clasificarse en dos tipos. Los prevenibles, que son causados por errores por medicación, suponen por tanto daño y error, y los no prevenibles, los que se producen a pesar de un uso apropiado de los medicamentos, sin daño, sin error, y se corresponden con las denominadas reacciones adversas de medicamentos. O sea, los prevenibles es cuando nosotros sabemos qué daños podemos producir en un paciente específico con un medicamento específico y aún así los damos. Y los no prevenibles son todos esos efectos adversos que pueden aparecer en algunos pacientes a pesar de que nosotros estemos prescribiendo de forma adecuada un medicamento, estemos administrándolo de forma adecuada y en la dosis adecuada. Decimos reacción adversa a medicamentos, según lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que la define como todo efecto perjudicial y no deseado que se presenta después de la administración de un medicamento a las dosis habitualmente utilizadas en el hombre para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad o con objeto de modificar una función biológica. Pongamos bastante atención en esto, que es usar las dosis habitualmente utilizadas, o sea, cuando hacemos las cosas bien y aún así vamos a tener un efecto perjudicial y no deseado. Las reacciones adversas a medicamentos no suponen un mal uso de los medicamentos, es decir, no se producen por un error. Estamos obrando de forma adecuada y aún así tenemos ese efecto perjudicial y no deseado. Reacciones alérgicas. Se trata de una respuesta anormal completamente distinta de la acción farmacológica y que no se observa en la primera administración, sino que requiere de un contacto sensibilizante previo con el fármaco y posteriormente otro contacto que desencadena la reacción. Esto sucede muchas veces cuando dejamos un antibiótico y el paciente no presenta una reacción alérgica o presenta una reacción muy leve, pero a la hora de
brindarlo nuevamente, ya hubo una sensibilización y sí produce una reacción alérgica. Pueden ser producidas por los fármacos o por sus metabolitos. Las manifestaciones alérgicas son muy variadas y dependerán del mecanismo de acción implicado en su aparición, abarcando desde cuadros muy leves en los cuales podamos tener un poco de escozor, un poco de rash, tal vez un poco de edema, hasta cuadros muy graves como shock anafiláctico, síndrome de Lyell. Tenemos también las reacciones idiosincrásicas. Van a ser las respuestas que pueden ser cualitativas o cuantitativamente diferentes a las esperadas y están provocadas por la singular dotación enzimática del individuo, determinada genéticamente, apareciendo sin necesidad de contacto previo con el fármaco que las origina. Esto quiere decir reacciones que pueden aparecer eh, por nuestro perfil genético, por nuestra herencia. La transmisión de esta anomalía puede ser hereditaria. También se describe el broncoespasmo por antiinflamatorios no esteroideos. La persona que nunca había tomado diclofenaco se toma una y empieza con este estrés, con esta dificultad para respirar y secundaria esta reacción idiosincrática. ¿Por qué razón? Se le dio la dosis correcta para la patología correcta, pero el cuerpo de este paciente no está preparado o no es apto para el uso de este medicamento. Tenemos también la dependencia de fármacos. El desarrollo de una necesidad de empleo continuado de un fármaco constituye un efecto no deseado que se presenta con algunos fármacos, como algunos opiáceos o benzodiazepinas, y en determinados individuos. Un ejemplo, llega un paciente, no puede dormir y le dejamos una benzodiazepina como el alprazolam. Luego el paciente va a tener dependencia del uso de alprazolam para poder conciliar el sueño y a la hora de retirarlo pues van a haber complicaciones. Se mira también con analgésicos como los opiáceos, ejemplo de eso el tramadol, pacientes que pueden habituarse a estar utilizando este tipo de medicamentos. Cuando este proceso se ha desarrollado, el individuo tiene que recurrir al empleo del fármaco cuya supresión provoca trastornos psíquicos y físicos importantes. También tenemos lo que se llama teratogenia y toxicidad neonatal. Además de la acción directa de las sustancias teratogénicas que ejercen sobre el embrión en desarrollo, puede haber un mecanismo genético detrás de la aparición de una malformación genética. Entonces vamos a tener medicamentos que van a estar contraindicados durante el embarazo, precisamente por ese riesgo de aparición de malformaciones o complicaciones, según su teratogenicidad o toxicidad. Los medicamentos se van a clasificar de la A a la D y como X también, según el riesgo. Esto lo podemos ver nosotros en los prospectos de los medicamentos y es muy importante que lo tomemos en cuenta a la hora de prescribir o administrar medicamentos a mujeres embarazadas. Decimos que en una categoría A vamos a tener los medicamentos que son beneficiosos para el embarazo, como algunas vitaminas, como el ácido fólico, como B, medicaciones de uso común, como el acetaminofén, la amoxicilina, de los que se tiene una amplia experiencia y se suelen recomendar de forma habitual si son necesarios. Una categoría C, si son seguras, pero no se dispone de la experiencia suficiente sobre ellas en el embarazo. Esto se ve por lo general en medicamentos que acaban de salir al mercado. Una categoría D, medicaciones que han mostrado riesgos para el embarazo,
se debe valorar si los beneficios superan los riesgos, como por ejemplo antiepilépticos, antiinflamatorios de uso común, como el ibuprofeno, que su toma continuada en el primer trimestre puede provocar importantes trastornos circulatorios en el feto. Y como categoría X tenemos a los fármacos que no se deben administrar bajo ningún motivo, ya que sus riesgos son muy probables y graves. También tenemos la carcinogénesis, que es la capacidad de desarrollar cáncer por algunos medicamentos, es decir, de predecir con seguridad en las pruebas preclínicas, ya que su aparición requiere un contacto prolongado. Solo los estudios de farmacovigilancia dirigidos expresamente a detectar este problema pueden ir determinando de forma paulatina el potencial carcinogénico de un fármaco. La clasificación de cancerígenos va a estar dada de esta manera. Clasificación 1, cuando tenemos un carcinógeno probado, o sea, se hicieron estudios en animales y en humanos y si se demuestra la aparición de cáncer por uso de tratamientos. Aquí radiación solar, fumar, alcohol, carnes rojas procesadas. 2A, un carcinógeno probable, ya lo hemos visto en animales, que sí causa cáncer. Una evidencia limitada en humanos, como en carnes rojas no procesadas, como ejemplo, algunos materiales como algunos spray para el cabello, esteroides, aceite para freír, altas temperaturas. Como clasificación 2B, carcinógenos posibles, una evidencia limitada en humanos. En animales no hay suficiente evidencia. Y ejemplos de esto: la gasolina, el humo de gasolina, gases de soldadura. Como clasificación 3, los no clasificables, o sea, no hay evidencia adecuada ni en humanos ni en animales. Ejemplos de eso: los campos magnéticos, la luz fluorescente, el polietileno. Y como clasificación 4, los no cancerígenos. La evidencia no sugiere que sea cancerígeno ni en humanos ni en animales. Ahora hablaremos de las interacciones farmacológicas. Es una modificación del efecto de un fármaco causada por la administración conjunta de otra o más fármacos, o bien por alimentos u otras sustancias. Aquí este efecto lo vamos a ver con el uso de algunos medicamentos que no pueden usarse de forma conjunta, o algunos alimentos que no podemos utilizar junto con alimentos. Un ejemplo: el alcohol y el metronidazol, ambos tienen metabolismo hepático, por lo cual no es recomendado que el paciente haya ingerido o ingiera metronidazol previo y durante el tratamiento con el mismo, porque puede haber daño hepático. Entonces, tenemos que estar pendientes de estas interacciones farmacológicas que se pueden ver en los prospectos de los medicamentos. Si tuviesen alguna pregunta o comentario, háganmela saber por vía WhatsApp, con mucho gusto se las resuelvo. Y nos vemos la próxima semana. Si en el transcurso de la semana surgieran dudas sobre esta clase, las resolvemos el otro sábado. Espero que tengan feliz día, feliz fin de semana. Nos vemos el próximo sábado.